Bueno, ahora sí. ¿Qué pasa, amigo? ¿Quién es? ¿No sea la camioneta? Ah, pero hay una máquina de mover Chicos, gente. chicos, los No, micrófonos. espera que busco a ver quién es, a ver si yo los puedo silenciar de acá. Bueno, viste, porque si comando acá se me escapan los micrófonos, no los veo a todos. Bueno, arrancamos y se van sumando después los chicos. Bueno, un poco dentro de esta diplomatura en prevención de adicciones que pretende hacer, digamos, un recorrido en el que arrancamos un poco viendo los malestares, ¿no? Cómo a lo largo del tiempo se han mantenido. Y hicimos un recorridito también por la relación un poco del sujeto con las sustancias, ¿sí? Hoy vamos a ver un poquitito lo que tiene que ver exclusivamente con las sustancias, que es lo que encontramos muchas veces los profesionales de la salud que trabajamos en la asistencia de las adicciones. ¿Con qué nos encontramos? Un poco los abordajes que se hacen con cada una de las sustancias y hablar un poquitito de cada una para entender, digamos, cómo se interviene, ¿no? O sea, el impacto que generan, la historia que tiene esa sustancia, ¿no? Y los diferentes, sobre todo, tratamientos según las sustancias. Entonces, mira, la voy a pasar de otra manera porque esto no anda bien perdón, no anda bien la secuencia, tengo que apretar un montón de veces. A ver, porque no me da bolilla la presentación. Bueno, va, téngame paciencia. A ver, acá lo que me interesa es que pensemos justamente en esta diferencia, pero también en esta intersección de alguna manera entre estos dos conceptos, ¿no? Lo que es la dependencia, que estamos hablando obviamente cuando hay dependencia de esa necesidad, que puede ser, ¿se acuerdan?, física o psicológica, que un poco se instala frente a una sustancia o a una conducta, como vimos cuando están las adicciones sin sustancia o comportamentales. Y cuando hablamos de adicción, ya estamos hablando de una pérdida, digamos, progresiva de esa libertad interna, ¿no? Aparece como una relación de sometimiento donde el sujeto de alguna manera queda capturado. Pero ese punto de contacto, ¿no? Este centro donde estos círculos se tocan de alguna manera, es ese lugar donde aparece lo biológico, aparece lo emocional y aparece lo social entrelazados, ¿sí? Por eso decimos que la adicción es una enfermedad de alguna manera multicausal, ¿sí? Por eso hablamos de un fenómeno complejo que amerita, obviamente, una respuesta interdisciplinaria y no de una simple elección que hace la persona. Entonces, acá tenemos adicto, ¿no? ¿Quién puede y quién quiere, ¿no? Ser adicto. Un poco esta diapositiva está planteada para interpelar, ¿no? Cuando decimos adicto, ¿de quién hablamos? ¿Sí? ¿De alguien diferente a nosotros o de una condición humana que es realmente posible? Entonces me hago la pregunta, ¿quién puede ser adicto que está apuntando a ciertas características, a la vulnerabilidad, por ejemplo, ¿sí? Donde cualquiera en determinadas circunstancias puede quedar atrapado en una adicción, ¿sí? No necesariamente en una sustancia, ¿sí? Por eso vimos
esta cuestión de la vulnerabilidad y esta interrelación, esta predisposición a quedar atrapado. Ahora, ¿quién quiere? Nos hace pensar en el deseo un poco, en cómo el consumo, ¿sí? Muchas veces empieza así como una búsqueda de placer, puede empezar como un alivio, puede aparecer como una pertenencia, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la adolescencia? Puede aparecer como una necesidad de control, ¿sí? Entonces, cuando podemos comprender estas situaciones, el poder, el querer, ¿sí? Nos saca un poco de ese lugar del juicio, ¿sí? O del prejuicio, y nos ubica un poco en el de la empatía clínica, ¿sí? Y la empatía social, que es necesario para intervenir en el trabajo con adictos. Vamos a ver ahora, bueno, ven qué pasa, aparecen los agregados. Los factores de riesgo, ¿sí? Cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos de alguna manera como una red de condiciones que de alguna manera aumentan, ¿no?, la probabilidad de desarrollar una adicción. Entonces, no la determinan, pero sí la predisponen, ¿sí? No la determinan, sí la predisponen. En los antecedentes tenemos que tomar en cuenta la historia familiar, las experiencias previas, consumos que haya tenido en la adolescencia, ¿sí? O sea, se hace como un barrido, como un recorrido de esos antecedentes. Los condicionantes se analizan ciertas situaciones de vulnerabilidad. Se puede ver si se estaba atravesando o no un duelo, si acompaña lo que llamamos la comorbilidad, o sea, un trastorno de salud mental, o lo que llamamos patologías duales, ¿sí? Que es, bueno, un trastorno de salud mental, hace como un condicionante para la aparición de la adicción luego, ¿no? Y se toman también en cuenta los desencadenantes, que pueden ser eventos estresantes, puede ser una ruptura. Las crisis vitales también son momentos, ¿sí?, muy significativos, digamos, a la hora de la aparición como desencadenante, como factor de riesgo. Y es importante ahí mostrar que los antecedentes, los condicionantes, los desencadenantes, o sea, no hay una causa única, recuerden, ¿sí? Se trata justamente de esa interacción que hay dinámica de distintos planos. Por eso digo que es muy importante cuando llega una consulta en adicciones no ponernos rígidos, ¿no?, en esta intención de hacer enseguida un diagnóstico, de poder hacer un ida y vuelta, vamos a ver el tema de la red, pero sobre todo el tema de dar una respuesta interdisciplinaria, ¿sí? Vamos a ver un poquitito dentro de los factores de riesgo, los factores biológicos, ¿sí? El componente biológico lo que nos marca o lo que nos recuerda es que el cerebro también participa en la adicción, ¿sí? O sea, hay una vulnerabilidad genética que puede influir, ¿sí? Aunque, digo, no determine el destino, ¿no? Pero hay una vulnerabilidad genética. Hablamos de la neuroquímica. ¿Qué hace la neuroquímica? Muestra, de alguna manera, cómo las sustancias modifican los circuitos tanto del placer como del control. Y tenemos Ay, perdón, se me fue, ahí está, ahí está. Y tenemos el desarrollo cerebral, que es, bueno, especialmente en el desarrollo cerebral o el cerebro está en desarrollo en la adolescencia, por ejemplo, que nos ayuda a entender por qué la etapa de la adolescencia aparece con mucho mayor riesgo. Porque obviamente en la adolescencia, en este organismo en desarrollo, ¿qué pasa? El sistema de recompensa madura antes que el sistema de control.
Entonces, ¿qué hay? Si tenemos un sistema de recompensa más maduro, hay más impulso y menos freno. ¿Sí? Por eso la adolescencia, por ejemplo, en este estadio de desarrollo del cerebro, tiene un condicionante o una predisposición muy importante, muy alta. Los factores emocionales. En este plano, a ver, las adicciones se pueden leer de alguna manera como intentos de regulación emocional. Podemos pensar, cuando hay un estrés crónico, cuando tenemos traumas no resueltos, ¿sí? La sustancia o la conducta funcionan de alguna manera como un anestésico de esas situaciones, ¿no? También, si tenemos en cuenta como factor emocional la baja autoestima, la dificultad para poder gestionar las emociones, ¿sí? Que lo vimos un poco, este tema de la gestión de las emociones, la manera de afrontamiento, bueno, obviamente esto refuerza también este circuito, digamos, de alivio inmediato que nos da la conducta o la sustancia. Por eso, en el abordaje terapéutico tenemos que apuntar a qué? A fortalecer los recursos emocionales y a poder simbolizar de alguna manera esto que antes se actuaba, ¿no? Empezar a poder hacer un registro simbólico de esta escena, de esta actuación que se hace a través del consumo, ¿sí? Poder de alguna manera resignificar qué está actuando la persona ahí o qué está procesando en el consumo de la sustancia. Y después tenemos los factores sociales, ¿sí? A ver, nadie se vuelve adicto en el vacío, vamos a decir, ¿no? El entorno familiar puede funcionar como sostén o puede aparecer como un escenario de repetición, ¿no? Como un escenario de alguna manera que predisponga. Después está el grupo de pares, ¿no? El grupo de pares también tiene un papel clave, de nuevo, ¿no? En la adolescencia, donde hablamos mucho cuando vimos Escuela de Familias, de este deseo de pertenecer y cómo ese deseo de pertenecer muchas veces pesa más que el autocuidado, ¿sí? Ese grupo de pares condiciona más que la propia conciencia de autocuidado. Y por otro lado tenemos, ¿no?, las normas culturales. Estas normas culturales que también un poco moldean, ¿no?, lo que se considera aceptable o no. A ver, pensemos, por ejemplo, cuando hablo de las normas culturales, en el alcohol. El alcohol está bastante normalizado, ¿sí? Y hasta de alguna manera celebramos socialmente, ¿no? Hay esta cosa de cómo no vamos a brindar con una copita para un evento, cómo no vamos para fin de año, para los cumpleaños, o sea, esta es la normalización cultural, ¿sí? Entonces, poder comprender también el entorno y el contexto cultural, cómo se normalizan ciertos consumos, nos va a permitir, a ver, pensar en políticas de prevención y poder tener una mirada como más integral del problema, ¿no? Que estamos hablando de algo que a veces es difícil discernir el uso, de cuando abuso, de cuando termina siendo una adicción, sobre todo en algunas sustancias que están muy normalizadas. Por eso la importancia de la accesibilidad según las normas culturales que nos rigen, ¿no? Bueno, esta definición la hemos visto en un montón de presentaciones, pero bueno, la vuelvo a traer y la vuelvo a reforzar, la definición que da la Organización Mundial de la Salud, que define a la adicción como un trastorno crónico, recurrente, ¿sí?, que está caracterizado por la búsqueda compulsiva, ahí vemos las palabras importantes de una sustancia o de una conducta, la pérdida de control sobre su uso y la persistencia en el consumo a pesar de las consecuencias negativas, ¿sí? Lo interesante en esta definición que da la Organización Mundial de la Salud es
detenernos en 3 palabras. A ver, yo les diría, 3 palabras que las vamos a tomar como crónicas para entender, como crónicas, como claves para entender. Crónico, justamente, es uno. Compulsivo y la pérdida de control. Entonces decimos que es crónico porque no se trata de un episodio aislado, sino que es un proceso que tiende a la repetición. Compulsivo porque el sujeto siente que tiene que hacerlo, ¿sí? Incluso cuando ya se pierde el disfrute, la compulsión la marca esa necesidad a través de creencias, de pensamientos míticos, ¿no? Como que, bueno, que tiene que hacerlo. Entonces, ahí se pierde el control en esa compulsión, que es quizás el punto central de alguna manera. La adicción no se trata de un exceso. La adicción es una relación de dominación, de alguna manera, en donde el sujeto queda subordinado, vamos a decir así, justamente a aquello que intenta manejar. Yo he tenido pacientes que no querían dejar, pero querían, por ejemplo, como uno va al gimnasio, bueno, voy a hacer 3 veces por semana. Entonces era, bueno, yo quiero aprender a consumir los martes, los jueves y fin de semana por medio. Estos planteos yo los tengo en el consultorio, entonces obviamente es una cuestión, digamos, que ya se les va de las manos, es imposible manejar eso, ese control. Ahí aparece la compulsión y la pérdida de control. Entonces, desde esta definición de la OMS, lo que vemos es que la adicción no se reduce al uso de drogas, ¿sí? Como vimos con el doctor Contartese, también se ve en el juego, se puede ser adicto al trabajo, a la comida, a la tecnología, ¿sí? Que lo vimos un poco en este pantallazo con Elena que vimos el otro día, se puede hacer en la vigorexia con el ejercicio, o sea, el tema es hacer foco en cualquier conducta que de alguna manera, ¿qué pierde? Pierde su función vital, ¿sí? Y entonces el sujeto queda como en una prisión interna con una conducta que primero pretende ser saludable, digamos, o de diversión o de relax, y después queda preso de esa misma conducta o de esa misma consumo de sustancia. Bueno, entonces los 3 elementos claves de la adicción dijimos que justamente lo que decíamos recién y la mayoría de los modelos clínicos reconocen en toda adicción esto, la compulsión como impulso interno, ese impulso interno que me empuja a repetir una conducta, entonces el sujeto sabe que no lo necesita, incluso es capaz de reconocer, ¿sí? Que es algo que le hace daño, pero a pesar de poder reconocer que le hace daño, no puede evitarlo, ¿sí? Es como un automatismo que lo que yo veo en la casuística clínica es casi como que sustituye el deseo, ¿sí? Por la urgencia. Sería, es una dinámica extraña porque ellos pueden reconocer su daño, pero la incapacidad de poder frenar, ¿sí? Entonces eso está muy vinculado con lo que decíamos de la pérdida de control en segundo lugar, que es cuando se produce de alguna manera una fractura, ¿sí? Es como si se cortara ahí la capacidad de poder elegir del sujeto. Entonces ya no se trata, cuando hablábamos de querer o no querer, ¿no? No se trata de querer o no querer consumir, porque el consumo empieza a decidir por el sujeto, de alguna manera, ¿sí? Es como yo con el cigarrillo le digo a los pacientes cuando hacen el tratamiento para dejar de fumar, ¿quién se fuma a quién? ¿Sí? Si el cigarrillo no te está fumando a vos, o sea, era un poco quién se fuma a quién. Es que de alguna manera el consumo empieza a decidir, ¿sí? Pareciera que anulara la capacidad volitiva del paciente, ¿no? Entonces, este punto de alguna manera
marca, por ejemplo, el pasaje que decíamos del uso al abuso y cómo se pasa del abuso a la adicción en este quiebre, ¿no? En este momento, digamos, de la pérdida de control. Y bueno, y ya después viene el tercer punto, que es la persistencia también en el uso, que bueno, aún cuando las consecuencias son evidentes, porque pierden salud, los vínculos, han perdido trabajo o tienen amenaza de pérdida de trabajo, y aún así la conducta se mantiene, esa persistencia, ¿sí? Aún teniendo tantas pérdidas de los vínculos de la familia, esa persistencia habla de algo mucho más profundo, ¿sí? La adicción en ese caso ya deja de ser una búsqueda de placer y pasa a ser lo que vimos en el inicio, una defensa frente al malestar. Es como se implementa activamente para no ver qué pasa atrás de esta conducta, ¿no? Es como una anestesia, como un callar cierto algo que no me atrevo, no puedo mirar, y de esa manera, bueno, la persistencia en el uso. Por eso siempre decimos que toda adicción es una forma de sufrimiento psíquico, ¿sí? Por default, o sea, ese sufrimiento psíquico se intenta, o sea, se intenta calmar el dolor con una adicción que termina generando más dolor, ¿sí? Pero de ahí va cuando empieza la adicción. Estamos hablando de cuando ya llegamos a un circuito en donde esta compulsión y esta dificultad, digamos, esta pérdida de control, lo hace una adicción que es diferente que el uso, ¿sí? Que no necesariamente toda persona que ahí me mandan que no pueden conectar, que usa una sustancia necesariamente va a ser adicto, ¿sí? Pero estamos hablando de ya cuando hay una pérdida de control, una persistencia en el uso, que evidentemente, a pesar de todos los daños, ¿sí? O todas las pérdidas, lo continúan por esta dificultad, ¿sí? Para atravesar, ¿sí? El sufrimiento psíquico o poder calmar el dolor con un trabajo terapéutico y no a través de la sustancia. Bueno, entonces acá, cuando la OMS habla de dependencia, ¿qué hace? Nos distingue un poco las dos dimensiones, ¿sí? Que suelen coexistir, porque vamos a ver que no es tan tajante, ¿no? La división entre la dependencia física y la dependencia psicológica, ¿sí? Algunas sustancias tienen un rasgo de mayor dependencia física, otras de mayor dependencia psicológica. En la casuística a veces es difícil determinar cuándo... Perdón, ¿la escuchan a mi perra? Bueno, perdón. No, no. Ay, gracias. Bueno, es muy no es tan claro a veces, ¿no? Poder determinar, bueno, esta es estrictamente dependencia física o psicológica, pero para la capacitación, digamos, está bueno poder distinguir, ¿sí? Que cuando se da dependencia física, y la dependencia física se da cuando el cuerpo de alguna manera se adapta a la presencia de una sustancia, ¿sí? Entonces, si se interrumpe ese consumo que aparece el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia viene acompañado de síntomas fisiológicos, ¿sí? Que pueden ser temblores, sudoración, irritabilidad, insomnio, dolor físico. O sea, el organismo de alguna manera pide lo que ya incorporó casi como necesario, ¿sí? Ahí se ve esa dependencia física. En cambio, la dependencia psicológica tiene que ver más con un lazo emocional con la sustancia o con la conducta. Es como la necesidad de alguna manera de sentir el efecto, como de escapar o de calmarse o de llenar un vacío, ¿sí?
Es como esa dimensión más relacionada con el hábito, con la ilusión de control, ¿sí? Ahí va la dependencia psicológica. A veces la persona deja la sustancia y a pesar de dejar la sustancia no logra como cortar ese circuito mental del consumo. Hay pacientes que, bueno, logran la abstinencia, pero muchas veces la sueñan, la siguen pensando constantemente o la buscan simbólicamente, ¿no? A eso es lo que llamamos la dependencia psicológica, ¿sí? Que muchas veces es más difícil de intervenir que la dependencia física cuando se trabaja drásticamente en la abstinencia, ¿no? Es un trabajo un poquitito más profundo y a veces lleva más tiempo poder lograr la independencia desde lo emocional o lo psicológico. Por eso nosotros pensamos que en los tratamientos no alcanza solamente con la desintoxicación física, ¿sí? O sea, es imprescindible intervenir y trabajar sobre lo que tiene que ver con el sentido psíquico y el sentido vincular, sobre todo que arma el sujeto con la sustancia en el consumo, ¿sí? O sea, aquello de alguna manera que el sujeto intenta regular o intenta anestesiar, trabajando esto es la verdadera recuperación, ¿sí? Muchas veces se hace un foco como muy cerrado, muy intenso en la desintoxicación física y no se atiende tanto, ¿sí? Los factores emocionales o psicológicos, y yo creo que es ahí donde está la verdadera recuperación. Bueno, vamos a ver algunas de las sustancias que para hacer esta distinción, insisto, más teórica que después en la casuística, ¿no? Que llega un poquitito mezcladas estas dependencias, pero vamos a ver algunas sustancias que generan dependencia física. Hasta ahora nosotros vimos esa diferencia entre la dependencia física y la dependencia psicológica. Acá tenemos algunos ejemplos de sustancias que producen dependencia física. O sea, que ¿qué hacen? Generan cambios en el organismo y generan el síndrome de abstinencia cuando se suspenden. Entonces, el alcohol es uno de los más conocidos, obviamente, y además de los más conocidos, socialmente aceptado. ¿Sí? Es un depresor del sistema nervioso central y la abstinencia, el periodo de abstinencia, es bastante grave en los alcohólicos, además de que aparecen trastornos de ansiedad, insomnio, aparecen temblores. Hay un suceso que tienen en los alcohólicos de muchos años de consumo, el delirium tremens, ¿sí? Que es cambios neurológicos y cambios psíquicos severos y graves, ¿sí? Que ponen en riesgo de vida al paciente, ¿sí? Por eso digo que, bueno, es un muy buen ejemplo el del alcohol para entender cómo algo que está culturalmente integrado, ¿sí? En nuestra sociedad, y yo lo decía, como que muchas veces no hay fiestas sin alcohol, en general, no digo el exceso, ¿no? No digo la jarra loca, digo las fiestas, el brindis de fin de año, y como esto puede tener un fuerte poder adictivo, ¿sí? En aquella persona en donde converjan los factores que veíamos como para que del uso se pase un abuso y terminemos con una adicción, y es una adicción muy difícil de revertir, el alcohol. Las benzodiazepinas, ¿no? Estas cosas, el alprazolam, el diazepam, el clonazepam, el lorazepam y todos los PAM que conocemos, ¿sí? Que además, más allá de que se vendan con receta, se refieren de amigos con amigos, ¿no? O sea, a mí me funcionó, probalo, te doy un blister, ¿no? Este microtráfico de las benzodiazepinas a la orden del día, porque si a mí me sirvió, te va a servir a vos, porque somos amigos.
Y son psicofármacos ansiolíticos, ¿sí? A mi criterio se prescriben con demasiada frecuencia y con demasiada facilidad, voy a decir así, ¿no? Esto es una entredicho que a veces tengo con algunos amigos psiquiatras. Entonces me parece que no se toma en cuenta las características que tiene el uso prolongado, por ejemplo, ¿sí? No estoy diciendo abusivo en cantidad, sino estamos hablando del uso prolongado, ¿sí? Son medicamentos que generan tolerancia y que generan dependencia, ¿sí? O sea, las benzodiazepinas cuando se consumen en forma prolongada, la persona necesita cada vez más dosis para sentir el mismo efecto. Y otra cosa importante, después dicen, bueno, las dejo, ¿sí? Dejar bruscamente puede provocar crisis de ansiedad severas, puede provocar convulsiones. Digo, tiene otra, ¿no? La prensa, digamos, del consumo de benzodiazepinas con mucha naturalidad cuando no se tienen en cuenta estas características y la altísima dependencia física, ya que estamos viendo las sustancias que generan dependencia física, que puede tener. Bueno, la nicotina presente en el cigarrillo, en el tabaco, en los vapeadores, que han entrado fuertemente a ser una moda entre la juventud, ¿sí? Y tiene la nicotina una de las dependencias físicas más potentes conocidas. ¿Por qué? Porque actúa sobre el sistema dopaminérgico y entonces genera casi como una sensación de alivio inmediato del malestar. Y esto que hace, obviamente, refuerza el circuito del consumo. Entonces, en estos tres casos que les nombré, ¿sí? Las benzodiazepinas, el alcohol, la nicotina, vemos de alguna manera una normalización social o una normalización médica, ¿sí? De ciertas sustancias que de alguna manera esconden o enmascaran o no se informan del todo el potencial adictivo que tienen. Entonces, en prevención y en tratamiento necesitamos, ¿sí? Tanta información como la conciencia cultural. Es necesario que se informe, tanto cuando se va a recetar, ¿sí? Bueno, como la intención de hacer prevención con el tema del consumo del alcohol y no normalizar tanto que si no hay alcohol no hay fiesta, ¿no? Esta dificultad de poder disociar, ¿no? Que la fiesta depende de las ganas de una diversión natural y que no tenemos que siempre estar atravesados por el consumo de alcohol. Por eso digo que también es una cuestión cultural. Bueno, entonces vimos las sustancias que generan dependencia física, ahora vamos a ver las sustancias que generan dependencia psicológica. Ah, una cosa, nosotros decimos, acá está, bueno, tradicionalmente, que les quiero decir ahora que vi que van a ver la dependencia psicológica. La dependencia física, ¿sí? Se asocia a sustancias que producen este síndrome de abstinencia, ¿sí? Que tiene síntomas corporales claros, como se los marqué antes, ¿sí? Como pueden ser el alcohol o como pueden ser los opiáceos. Lo que les quiero aclarar, porque van a ver acá que está la cocaína como una dependencia psicológica, y hay mucha gente que va a decir, no, pero la cocaína que genera una dependencia física. La cocaína no genera una abstinencia física típica, ¿sí? Pero lo que sí tiene es una intensa dependencia psicológica y neurobiológica, ¿sí? Pero no es lo mismo que la dependencia física. Esta distinción es importante hacerla, ¿sí? Porque también hay una creencia, dicen, ah, bueno, no, pero la desintoxicación de la cocaína que genera tanto sintomatología física, bueno, genera una fatiga extrema, genera una depresión profunda, ¿sí? Genera lo que se llama la anedonia, que es como la incapacidad de poder sentir placer,
¿sí? Y lo que tiene es un craving intenso, o sea, una necesidad, ¿sí? Muy irrefrenable de consumir, pero no está en términos estrictos, voy a decir, ¿no? En términos de cómo estoy presentando la teoría, no se considera la dependencia física clásica, ¿sí? ¿Por qué? Porque el síndrome corporal que aparece no es severo, pero sí hay un síndrome de abstinencia psíquico y neuroquímico que es potente, ¿sí? Quería hacer esta distinción porque hay mucha confusión en relación a la cocaína. Actualmente hay muchos autores que se refieren a la cocaína como una dependencia neuroadaptativa, ¿sí? O lo que llaman dependencia mixta, ¿sí? O sea, lo que reconocen es que eso, que el sistema de recompensa cerebral también tiene componentes biológicos, ¿no? Por eso lo neuroadaptativo, pero no es estrictamente una dependencia o una abstinencia con sintomatología física, ¿sí? Esta la quería aclarar porque presta así a cierta confusión la cocaína. Entonces, si ahora vamos a María, hablar, una sí. pregunta. Y en cuanto a, a los opioides, la dependencia física, ¿qué mecanismos de acción? La heroína y la morfina, por ejemplo. Bueno, ahora, bueno, en realidad generan mucha dependencia. Ahora las vamos a ver también, los opioides, ¿sí? En realidad no es estrictamente una dependencia física, de nuevo. Ahora vamos a ver cómo funcionan de una manera, digamos, neuroadaptativa, ¿sí? Entonces, por eso no es estrictamente una dependencia física o la abstinencia física, Ok, ¿no? Las sustancias que generan dependencia psicológica, ahora vamos a ver, en este grupo vamos a incluir estas sustancias que la principal forma de dependencia es esta, es la psicológica, o sea, está basada de alguna manera en el deseo intenso de repetir esa experiencia, en términos de búsqueda de placer, de alivio emocional, ¿sí? Por ejemplo, el cannabis, ¿sí? El cannabis genera una relación de dependencia que está más ligada al hábito, ¿no? Al estado emocional. Las personas a veces lo usan para relajarse, lo usan para dormir, lo usan para aliviar la ansiedad, ¿sí? Como una función reguladora que de alguna manera se vuelve central en la vida psíquica del sujeto, ¿sí? Ahí está toda la construcción mental que también arma el sujeto. Hay gente, yo tengo pacientes que me dicen, bueno, es que si yo no fumo no puedo comer porque arman esta construcción mítica un poco, ¿no? Pero genera obviamente un refuerzo desde lo psicológico. Después tenemos estimulantes, como yo les hablaba de la cocaína, también las anfetaminas, ¿sí? Que lo que hacen es activar el sistema de recompensa del cerebro, ¿sí? Activan el sistema de recompensa del cerebro, producen una euforia, ¿sí? Intensa, que después viene, obviamente, acompañada de un vacío o de esa caída abrupta, lo que llaman un poco el bajón, ¿sí? De esas sustancias que activan rápidamente el sistema. Es cortita la duración en general, ¿sí? Y después viene la caída o el bajón. No generan una abstinencia física grave, por eso yo la coloco más como una dependencia psicológica y neuroquímica, ¿sí? Digamos, porque hay hay un craving, ¿sí? Hay una necesidad intensa de consumir y una depresión después post-consumo, ¿sí? Entonces, por eso las digo como neuroadaptativas. Después tenemos las sustancias alucinógenas, ¿sí? Como el LSD o los hongos psilocibios, ¿sí? Que lo que no producen tampoco dependencia física, ni tampoco un consumo compulsivo, ni tampoco un consumo compulsivo, pero obviamente pueden generar de alguna manera un tipo de búsqueda psicológica de expansión o de escape que en algunos sujetos se hace como repetitiva, ¿sí? Pero lo más importante es la diferencia que yo quiero que les quede, es que entre la dependencia física
Y la dependencia psicológica, en la casuística no es hiperrígida, o sea, esto es como una forma de entenderlo desde la teoría, muchas veces aparecen las dos, ¿sí? Por eso es importante tal vez comprender qué función cumple el consumo, ¿sí? Más allá, digamos, de la dependencia que sea, qué función tiene en la economía psíquica del sujeto, ¿no? En la función psíquica de la persona. Porque muchas sustancias no encajan de una manera como tan rígida, ¿no? En una sola categoría. Entonces, más que pensar en qué tipo de dependencia, tal vez tenemos que entender en la intervención clínica que la mayoría de las adicciones van a combinar las dos dimensiones, ¿no? Como que el cuerpo se adapta y la mente se aferra, ¿sí? Es como una adaptación corporal y una mente que empieza a armar esta construcción de la necesidad. Entonces, lo que sí cambia es el peso de cada componente según la sustancia, según la frecuencia, según el contexto y según la historia emocional que tenga ese sujeto. Entonces, como para con qué idea nos quedamos es que toda adicción tiene un cuerpo, ¿sí? Tiene un cuerpo, que ahí estaríamos hablando de la dependencia física, y tiene un sentido psíquico, ¿sí? Entonces, es como que de alguna manera ninguno de los dos se va a tratar sin tratar el otro. Bueno, y una distinción que también hacemos es las drogas legales y las drogas ilegales, ¿sí? O sea, acá nosotros tenemos un listado de lo que comúnmente nosotros llamamos drogas legales, ¿sí? No todas tienen el mismo estatus, no todas tienen el mismo potencial adictivo, ¿sí? Por un lado están las sustancias de consumo social, vamos a decir así, como tenemos el alcohol, el tabaco, la cafeína, bueno, que están ampliamente aceptadas, que están celebradas culturalmente, pero que tienen un costo sanitario importante. Y después están los psicofármacos, ¿sí? De prescripción médica, como ya vimos, las benzodiazepinas, los estimulantes, por ejemplo, para los trastornos de déficit de atención con hiperactividad, que también se dan desde muy pequeños y se dan sin mucha espera, ¿no? Es como que inmediatamente se medicaliza, ¿no? Esto que yo digo de la medicalización de los dolores, la medicación enseguida, digamos, en estos medicamentos para el trastorno de déficit de atención, son útiles en algunos tratamientos específicos, pero de nuevo, pueden generar dependencia si no se usan con el control exhaustivo que deben tener. Y bueno, y por último, lo que llamamos los medicamentos de uso psiquiátrico, que son los antidepresivos, los antipsicóticos. Esta medicación no son adictivos en sí mismos, ¿sí? Pero la indicación tiene que estar muy bien cuidada por un profesional. O sea, su regulación de uso requiere un cuidado profesional exhaustivo, ¿sí? Acá también creo que hay a veces un exceso de receta, ¿no? De medicación, sobre todo en los antidepresivos, ¿no? Los reguladores del carácter, como le dicen. Bueno, en todos los casos, la legalidad, ¿sí? No implica que sean legales, no implica que sean inocuos, ¿sí? Esto es muy importante. Lo que cambia de alguna manera es el modo en que la sociedad y la ley gestionan ese consumo, ¿sí? Pero es importante tener en cuenta que sean legales no los hace menos peligrosos de alguna manera, ¿no? Quiero hacer una parte del alcohol, porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, aunque muchas veces nosotros lo confundimos tal vez como en un estimulante, ¿sí? Se piensa, ah, no, porque el alcohol te estimula por esa primera fase. Vieron que el alcohol tiene una primera fase como de desinhibición y de euforia, ¿sí? Y justamente por eso es importante diferenciar las fases del efecto, porque en la fase más inmediata
vemos esto, ¿no? La desinhibición, la relajación, hay casi un cambio en el juicio que se tiene, pero a corto plazo ya aparecen los efectos sobre la coordinación, sobre el habla, sobre la memoria, sobre el control de los impulsos, ¿sí? Y en el largo plazo, en el consumo a largo plazo, ya aparecen los daños concretos multiorgánicos en el hígado, en el sistema cardiovascular, en el sistema nervioso, ¿sí? Además del impacto enorme que hay en el consumo abusivo de alcohol en accidentes, en violencia y en diferentes problemas sociales. Por eso yo digo que el alcohol tiene una característica muy particular, que es, además del entorno cultural, la accesibilidad, ¿sí? Está en todos lados, en las celebraciones, en los espacios laborales, en los encuentros. Entonces, es muy difícil a veces que el consumo problemático sea sencillo de identificar, ¿sí? Es como que es difícil ese momento en el que ese uso empieza a ser un problema, ¿sí? Empieza a volverse un abuso y una adicción, es difícil determinarlo para el propio usuario. El usuario y su entorno, ¿sí? Esto a mí me pasa en los ámbitos de trabajo, empezar a diferenciar cuándo es no, bueno, pero tomamos en esta circunstancia y cuándo se está pasando a abusar de la sustancia. Y otro punto clave que tiene el alcohol es que, como es una sustancia legal, ¿sí? Está socialmente aceptado, entonces el estigma que tiene es menor. Y esto para mí genera un poco un efecto paradójico, ¿no? O sea que al estar menos estigmatizado, es más difícil ver el abuso, ¿sí? Muchas veces el entorno de la persona minimiza, o la persona misma minimiza, ¿sí? Y entonces el problema está ahí y por ahí aparece ya cuando hay una consecuencia grave, ¿sí? Es decir, es como que es difícil en esta sustancia tan normalizada, poder diferenciar, ¿sí? Cuando estoy frente a un problema de abuso o de adicción. Y por último, aunque sea una sustancia legal, el tratamiento del alcoholismo, les puedo asegurar que es uno de los tratamientos más difíciles, más difíciles. Requiere muchos cambios, cambios individuales, cambios culturales. ¿Por qué? Porque la disponibilidad permanente, la presión social, ¿sí? Dificultan mucho la abstinencia, la moderación, está en todos lados, ¿sí? Entonces, en los tratamientos cuesta mucho la adhesión al tratamiento para la desintoxicación, vamos a decir, de la sustancia, ¿sí? Por eso digo que la adicción al alcohol es una de las adicciones más normalizadas, más invisibles, ¿sí? Y sigue siendo uno de los principales problemas de salud pública. Cuando preguntan cuál es la droga, por decir cualquier droga es todo lo que entra en el organismo y que afecta de alguna manera al sistema nervioso central, entonces, ¿cuál es la droga que más mata? Sigue siendo el alcohol. Pero estas características que tiene el alcohol hacen que muchas veces se convierta en invisible ese consumo problemático, ¿sí? En cuanto a la nicotina, el tabaco, la nicotina es una de las sustancias, como yo les decía antes, más adictivas, ¿sí? Que conocemos. Genera una dependencia física hiperpotente, porque obviamente actúa, ¿no? Sobre el sistema dopaminérgico, y como genera un alivio inmediato de ese malestar y genera, digamos, un refuerzo rápido de ese circuito de consumo. De nuevo, algo que caracteriza también la dificultad para el tratamiento para dejar de fumar es la accesibilidad que tiene, de nuevo, ¿no? Disponible en cualquier kiosco, en cualquier esquina, y además tiene algo, de nuevo con lo cultural, y como yo digo que a veces es muy difícil romper con esto, ¿no? Una conducta que socialmente se integró como
hábito, si bien no es un hábito, yo quiero marcar esto, ¿no? Pero bueno, ¿no? Que es, ay, sí, tengo este mal hábito, ¿sí? El hábito como algo normal y hasta elegante, ¿no? Es como que hay una normalización del uso. Ayudó mucho en algún momento cuando en la capital se prohibió fumar dentro de los espacios comunes, ya sea en bares o en espacios cerrados, en los edificios, en los organismos públicos. Ayudó, ¿sí? O en los medios de transporte, pero sigue siendo de todas maneras una sustancia en la que por la accesibilidad, por la normalización social, por convertirlo en un hábito y no poder verlo como una adicción, ¿sí? Porque el componente del cigarrillo tiene, a diferencia de otras sustancias, tiene una forma ritual, ¿sí? Tiene una forma social muy fuerte. ¿Vieron? A mí me cuesta mucho, yo hago los cigarrillos, le hago un semáforo a los pacientes, ¿no? Que quieren dejar de fumar, que son los cigarrillos rojos, los cigarrillos amarillos y los cigarrillos verdes, porque es más fácil empezar por dejar los cigarrillos verdes, que son, ¿no? esos cigarrillos sagrados, ¿viste? El cigarrillo con el café, el cigarrillo después de comer, el cigarrillo post-sexo. Hay cigarrillos que están en el segmento rojo, ¿no? Que son esos los que más van a costar. Entonces empezamos, obviamente, haciendo una dejadita en los cigarrillos que ponemos en el segmento verde. ¿Cuántos cigarrillos te prende, por ejemplo, por el hábito, ¿sí? Que es obviamente la adicción, la nicotina es altamente adictiva, me bajo del auto o del transporte donde no podía fumar y prendo ese cigarrillo, le doy 5 pitadas antes de entrar a la oficina, por ejemplo, ¿no? O sea, ese poder distinguir cuántos cigarrillos no están relacionados con un evento, digamos, placentero, como les decía, ¿no? Estos cigarrillos que se ubican más en el segmento rojo. Entonces, la adicción a la nicotina no es solo una adicción química, ¿sí? No es solamente esto lo que genera la adicción química que genera la nicotina, sino que es una adicción conductual, ¿sí? Es casi un hábito que va estructurando momentos del día de la persona. Entonces, es casi como, viste, ese compañero, algunos lo llaman así, mi compañero cuando tengo la pausa en el trabajo, mi compañero cuando ya terminé de comer y viene, bueno, y es su compañero. Entonces, realmente, ahí ya estamos hablando de una fuerte ligue conductual. Esto pasa por un ligue conductual, que se trabaja obviamente con intervención terapéutica, no tanto con lo que sea independizarlo desde la adicción física, ¿no? Estamos hablando de un armado emocional que se le carga a esta sustancia. Entonces, el tratamiento es muy difícil, tiene una tasa de recaída altísima, ¿sí? Y la recaída muchas veces no pasa porque la persona no quiera dejar, ¿sí? Pero es como una combinación entre una dependencia física, un hábito social que les decía que es muy difícil, se sienten solos casi, se sienten como que les faltara el anexo, ¿no? El apéndice, y esa disponibilidad tal vez permanente, entonces es muy difícil porque cualquier disparador les reactiva rápidamente el consumo, ¿sí? Entonces es una sustancia que es muy difícil de dejar. Y hoy hay algo que a mí me parece interesante destacar, un fenómeno nuevo que es el vapeo, ¿sí? Los vapeadores aparecieron acá, no están reglamentados, no están permitidos por la ANMAT, pero circulan por todos lados, ¿no? Como todo, ¿no? Bueno, no están permitidos, no son legales de venta acá, pero se traen de todos los lugares y se pueden conseguir. Y el vapeo aparece para muchos y para muchos jóvenes, ¿sí? Como una alternativa, y voy a poner así el comillado, ¿no? Más sana. La alternativa más sana, eh, pero en realidad es un desafío enorme, ¿sí? Porque esos VAPs usan nicotina, ¿sí?
a veces en dosis hasta mucho más altas que la que viene, digamos, en el cigarrillo comercial tradicional, y está justamente dirigido a la población joven. Hay muchos estudios, porque esto también está en estudio, pero del daño que produce la inhalación directa, cómo llega a los pulmones, ¿no? Este vapor, y sobre todo se está estudiando cómo la menta, por ejemplo, que es algo que cuando uno come un caramelo de menta, un chicle de menta, perfecto. Ahora, otra cosa es vapear la menta en ese vapor, en esa humedad, y cómo eso afecta tremendamente a los pulmones. Entonces, me parece que acá lo que se pretende es cambiar el formato. Ahora, el mecanismo adictivo, evidentemente, sigue siendo el mismo, ¿no? Digo, no aparece como una alternativa al cigarrillo, que en definitiva sigue siendo lo mismo en cuanto a mecanismo adictivo. Entonces, la lucha que tenemos contra el tabaco no es solo de alguna manera contra una sustancia, como les dije, sino contra una cultura del consumo, ¿sí? Que además trae huellas y huellas en varias generaciones, ¿sí? O sea, es uno de las adicciones más difíciles de sacar. Bueno, acá tenemos las benzodiazepinas, los opiáceos, que me preguntabas, Cristina, y esta zona es una zona delicada, ¿sí? Hablamos de psicofármacos que están recetados, ¿sí? Que son útiles y necesarios en algunos tratamientos, pero que cuando se prolonga su uso, cuando su uso se hace sin el control de inicio, por ejemplo, ¿no? Que está un control médico, generan dependencia, generan tolerancia, y la abstinencia de estas medicaciones es severa, ¿sí? Es muy difícil. Vamos a ver primero las benzodiazepinas. Lo dijimos, son ansiolíticos, son sedantes, que obviamente se dan en las crisis de ansiedad, se dan cuando, ay, no podés dormir, bueno, tómate un cuartito, sí, no, pero tomo solamente un cuartito, lo tomaba mi mamá, lo tomo yo. Estas cosas pasan mucho, ¿no? Lo que se llama el microtráfico, digo, de medicación que debe ser recetada, porque que lo tome tu mamá no significa que a vos te va a hacer ese mismo efecto, son personas diferentes, entonces es importante que estén regulados y controlados por un profesional. ¿Mm? Se indican en algunas situaciones eventuales como la ansiedad, la dificultad para dormir o bueno, situaciones puntuales, pero el problema cuando aparece, aparece cuando ya pasan a ser un recurso, vamos a decir así, de corto plazo a usarlo como una herramienta cotidiana. Es decir, no es, bueno, esta medicación vas a atravesar este momento de ansiedad, ¿sí? O esta situación puntual, corto plazo, volvemos a revisar o trabajás el evento, sino que se siguen tomando para siempre, ¿no? Como que no tuvieran un plazo de uso. Entonces el cuerpo se acostumbra, que aparece una característica de las adicciones, la tolerancia. Esta tolerancia que decimos que necesito más dosis para generar el mismo efecto. Y otra cosa, el corte abrupto de estas medicaciones, ¿sí? Puede disparar casos de justamente lo que se trató de controlar y revertir, que aparezca intensificado al doble, o sea, una crisis de ansiedad absolutamente intensa, las personas que después no pueden dormir, pero no pueden dormir ni un minuto de la noche, la irritabilidad, hay casos de convulsiones porque pretenden dejarlas de un día para el otro, ¿sí? Entonces, estas sustancias tienen una falsa seguridad, digo yo, ¿no? Porque el hecho de que vengan recetadas, ¿sí? Da esa falsa sensación, de nuevo, para que sea algo médico o que sea algo que se venda recetado, no lo hace inocuo, ¿sí? De nuevo, son drogas efectivas para algunas cosas puntuales que deben estar hipercontroladas, ¿sí? Requieren ese control clínico, y cuando voy a dejar una retirada gradual. No se puede decir, bueno, ya está, listo,
ahora no tomo más porque los efectos pueden duplicarse incluso de aquello que se indicó justamente para tratar una crisis de ansiedad. Entonces, no son inocuos. Ahora, con los opiáceos, ¿sí? Que también se indican con prescripción, pasa una cosa similar, pero tienen un riesgo mucho mayor, ¿sí? Hablamos de, por ejemplo, analgésicos como la oxicodona, la tramadol, ¿sí? Que se dan para el dolor, para el tratamiento de los dolores crónicos intensos, ¿sí? Son eficaces para ese dolor agudo, pero a la vez generan una dependencia bastante rápida, ¿sí? O sea, son eficaces en el tratamiento de ese dolor, pero pueden generar una dependencia bastante rápida. Entonces, siempre voy a lo mismo. El problema de fondo que tenemos, y lo dije desde la clase 1, es esta medicalización del malestar, ¿sí? Es como que el dolor emocional o el dolor vital, ¿sí? Porque hay dolores vitales que no los queremos pasar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Los abordamos exclusivamente con medicación. ¿Y qué viene ahí? La falta de qué. El sostén terapéutico, porque de alguna manera es la fantasía, la idea, la creencia de que me tomo esta pastillita con este vasito de agua y mañana desaparece todo. Y si no desaparece, y bueno, recurro de nuevo, ¿no? A la pastilla que me mantenga como una especie de somnolencia, ¿sí? Para no enfrentar justamente ciertas cosas que implican el malestar. Y además lo que tienen los opiáceos tienen un riesgo crítico porque son medicamentos que cuando digamos, se abusa de un opiáceo, hay crisis de depresión respiratoria, ¿sí? Que es cuando se ve, por ejemplo, la sobredosis. En Argentina nosotros no tenemos una crisis de consumo de opiáceos tan grande como la que sí está enfrentando Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Donde hay consumos problemáticos y usos prolongados que no están, viste, lo suficientemente monitoreados y tienen una crisis severa en ese sentido. O sea que, bueno, para resumir, los benzodiazepinas y los opiáceos pueden ser muy útiles cuando están bien indicados, pero pueden ser muy dañinos cuando se mantienen sin seguimiento o se usan de alguna manera como el único recurso para atravesar el malestar, ¿sí? Por eso es importante que la educación, el control médico y el acompañamiento terapéutico cuando se indican estas medicaciones. Con el cannabis quiero ponerlo porque el cannabis es una sustancia que tiene un lugar particular, ¿sí? El cannabis combina el uso recreativo, es una droga que tiene muy buena prensa, ¿sí? Entonces, el uso es así, recreativo está extendido, hay un uso medicinal del cannabis que también, ¿no? Está en bastante crecimiento y tiene socialmente lo que yo diría como una percepción baja de peligrosidad, ¿sí? Eh, y esto, muchas veces esa percepción de que es una droga blanda, como le dicen, o poco peligrosa, puede hacer que minimicemos los efectos que puede tener, ¿sí? No genera una dependencia física severa, pero sí desarrolla una dependencia psicológica, ¿sí? Sobre todo cuando se la usa, por ejemplo, para regular el estrés o regular el sueño, o la usan para regular la ansiedad. Y a nivel cognitivo, ¿sí? Afecta la memoria de trabajo, la atención, afecta la motivación, ¿sí? Especialmente cuando se consume en forma diaria o cuando se consume desde edades muy tempranas, ¿sí? Porque es una droga que como tiene esta cuestión de percepción de baja peligrosidad, es la primera droga, digo, por ahí se arranca con el alcohol, pero enseguida viene el probar
el cannabis, ¿no? La marihuana. Entonces, un punto crítico para mí, de nuevo, es la adolescencia. Hablábamos de que en la adolescencia el cerebro está de alguna manera en desarrollo todavía, y el tetrahidrocannabinol, el THC, ¿sí? El principio activo sí, de la marihuana, interfiere de alguna manera en circuitos que están relacionados con el aprendizaje y con la regulación emocional, ¿sí? Hoy incluso vemos que hay un aumento en la potencia que trae este THC, ¿sí? En los productos disponibles que hay, aumentando mucho, amplificando mucho los efectos y los riesgos. Yo he tenido casos de chicos que llegan a la guardia del hospital con la sensación, el deseo, la desesperación, digamos, de que les saquen de adentro lo que consumieron, lo fuman, muchas veces comen, vieron que la absorción de la mucosa, cuando comen estas brownies locos, o sea, cuando estos festejos son con la marihuana absorbida por las mucosas, con delirios con ataques taquicárdicos, con delirios paranoides terribles, solamente con el consumo de marihuana. Por eso, mi invitación un poco en este caso es a pensar, no el cannabis desde el moralismo, ¿sí? No pretendo hacerlo como una cosa moral, pero sí desde el impacto real que puede tener en la vida cotidiana, ¿sí? Cuando su uso deja de ser ocasional y pasa a ocupar un lugar central, ¿sí? Me parece que es importante no, que no tenga esta imagen de las mal llamadas, digo yo, drogas blandas, ¿no? Bueno, dentro de las drogas ilegales, vamos a ver. Dentro de las drogas ilegales tenemos el grupo de los estimulantes, ¿sí? O los psicoestimulantes, que es una de las más consumidas y de los más potentes, vamos a decir así, en términos de la dependencia psicológica. ¿Sí? Estas sustancias que hacen los estimulantes actúan principalmente sobre el sistema dopaminérgico, aumentan de una manera así muy abrupta como la sensación de energía, la sensación de euforia, la confianza que siento o el mismo rendimiento, ¿sí? Es como un pico muy rápido, es ese pico de bienestar rápido, y es lo que vuelve tan fuerte de alguna manera la búsqueda, ¿no? Y el riesgo de generar una adicción, esta sensación de sentirme bienestar, de sentirme arriba, ¿no? Como dicen esa subida, obviamente, después tiene un precio, de alguna manera, que es, después de esa euforia, viene la caída abrupta. Aparece la irritabilidad, la fatiga, la ansiedad, la depresión. ¿Qué hace? Como esto es insoportable, ¡pum! Vuelvo a consumir, ¿no? Es un circuito de repetición para no sentir ese bajón. Y los estimulantes lo que tienen son riesgos físicos bastante importantes, ¿sí? Porque, bueno, elevan mucho la presión arterial al momento del consumo, se acelera rápidamente el pulso, aumenta mucho el riesgo cardiovascular, aparecen arritmias, ¿sí? Convulsiones y también cuadros psiquiátricos de despersonalización, cuadros psiquiátricos agudos también con estos estimulantes. Algo de alguna manera clave, que no todas las sustancias de este grupo que yo les marco como drogas ilegales son iguales, ¿no? Hablamos de la cocaína tiene un efecto muy rápido y de corta duración, ¿sí? Dura poco y les digo, viene ese efecto bajón. La pasta base, ¿sí? O lo que es conocido, acá no se conoce tanto como crack, porque acá la pasta base es el residual de la cocaína, por supuesto mezclado con sustancias que elevan mucho la toxicidad, por eso la pasta base es hipertóxica, porque es el residuo, es decir, lo que se tira de la cocaína pura, que se vende mucho más cara, es eso
lo que se jala o lo que se fuma, ¿no? Es una droga, la pasta base, muy barata, ¿sí? Y que muchas veces cuando ya llegan tiene un efecto muy devastador en el sistema pulmonar, entonces a veces llegan con un compromiso respiratorio y una afección pulmonar casi que muchas veces lo lleva a la muerte, ¿sí? Después está el MDMA, o lo que se conoce como el éxtasis, ¿sí? Que, bueno, combina un poco lo que es la estimulación con cierta alteración emocional, ¿sí? Se la llama como la droga que exacerba enormemente los sentidos, ¿sí? O sea, el tocar se siente como hiperestimulado, ¿sí? Por eso hablamos de que hay una alteración sensorial o una alteración emocional en cómo se experimenta el contacto. El TUSI, que bueno, que se la conoce como la cocaína rosa, la realidad es que es una mezcla, ¿sí? No es cocaína para nada, no sé por qué se la llama cocaína rosa, pero es una mezcla medio impredecible, les diría, ¿sí? Porque tiene ketamina, tiene MDMA y otras sustancias que se le agregan justamente para generar, ¿no? El efecto de despersonalización o estimulante. Bueno, ahora con estos, con los estimulantes, de alguna manera, no solo importa la sustancia, ¿no? Sino también cuando hablamos del contexto, ¿sí? Hablamos del consumo de estas sustancias con la presión social en las fiestas, cuando se está en búsqueda de rendimiento, porque en Estados Unidos hubo epidemias así de consumo de ciertos estimulantes que les hacían a los chicos, los usaban en épocas de exámenes y se pasaban días y noches sin dormir, porque justamente tomando estos estimulantes con la idea de lograr un altísimo rendimiento en épocas de los exámenes. Acá hay mucha presión social de la música electrónica, acompañada de que, bueno, para poder disfrutar de cierto estilo musical o de sentir también la pertenencia de un público que consume la música electrónica acompañada por estimulantes, porque las luces y la música más el estimulante es el viaje, ¿no? Es como que ahí también hay una invitación. Entonces, entender el contexto, ver ese contexto es clave para poder abordar el tratamiento, ¿sí? No podemos hacer solamente foco en la droga, sino qué viene la droga a regular o qué viene la droga a reemplazar, ¿sí? Es muy importante trabajar teniendo en cuenta el contexto. Entonces, dentro de las drogas ilegales, seguimos acá, tenemos un grupo, ¿sí? Muy particular, que son los psicodélicos, los alucinógenos y los disociativos. ¿Eh? Son sustancias que, ¿qué hacen? Alteran la percepción, alteran la conciencia y la forma en que la persona se relaciona consigo mismo primero y con el entorno, ¿sí? Es lo que llamamos despersonalizadoras. En los psicodélicos clásicos como el LSD, como los hongos y los cibios, como la mescalina, ¿sí? El principal efecto que tienen estas drogas no es la dependencia, sino la modificación de la percepción y del pensamiento, ¿sí? Pueden generar experiencias súper intensas, expansivas, pero que pueden ser muy perturbadoras. ¿Y a qué voy con esto? ¿Vieron cuando yo les hablaba de la comorbilidad o de lo que es la patología dual? Hay muchos casos de salud mental y ahí vemos esta cuestión, ¿no? De la salud mental y las adicciones, que un poco es el ligue de esta diplomatura. Estos psicodélicos, estos alucinógenos, estas drogas disociativas de alguna manera, en una estructura latente, ¿sí?
de desorganización psíquica que puede tener la persona en predisposición, vamos a decir así, estas drogas muchas veces las despiertan y es muy difícil regularlas a posteriori. Es como que, bueno, aparece una situación delirante que aparece promovida por estas drogas alucinógenas, por estos psicodélicos, no veo cosas que en realidad el resto sin la droga no las ve, despierto una estructura psicótica, ¿sí? Una estructura prepsicótica que estaba ahí latente, de la cual después es muy difícil estabilizar, ¿sí? A esos pacientes en ese despertar. Entonces, ¿qué es? ¿No? ¿Qué está antes? O sea, hay una estructura predispuesta, pero esta droga potencia o despierta algo que podría haber vivido el resto de la vida ahí latente, ¿sí? Y no haber desencadenado. O sea, estas drogas que despersonalizan son drogas que despiertan mucho estos cuadros, ¿sí? Predispuestos, obviamente, de estructura predispuesta. Bueno, en los psicodélicos clásicos dijimos esos, todos esos, las experiencias que se viven son intensas. La mayoría de estas sustancias, les dije, no producen una adicción física, ¿sí? Pero sí que se hacen como, la intención es repetir, ¿sí? La búsqueda de repetir esa experiencia de despersonalización, esa experiencia ultrasensorial, ¿sí? Se usa mucho a las personas que, bueno, buscan evadir o explorar o un poco regular los estados emocionales. Los riesgos principales que tienen son, aparecen los ataques de pánico, la desorganización, ¿sí? Las experiencias que resultan difíciles de integrar en el psiquismo y lo que les decía, las personas estas vulnerables, ¿sí? Con estructura previa, desencadenar episodios psicóticos. Las drogas disociativas como la ketamina funcionan distinto. ¿Qué hacen? No producen visiones típicas, ¿sí? Sino es como que hay una desconexión del cuerpo, hay una desconexión del entorno y de la identidad, ¿sí? Muchas veces no pueden moverse, altera la movilidad, altera la coordinación o la orientación. Bueno, en dosis muy altas que se han usado, en la ketamina ustedes saben que es un anestésico para, que usan los veterinarios para los caballos. Los chicos la consumen y yo tuve un paciente que hasta que no pude, se tuvo que internar para desintoxicar esta sustancia del cuerpo, estaba paralizado del habla, o sea, podía venir al consultorio, pero no podía expresar, él me miraba, tratamos de ver si podía dibujar, pero la coordinación motora también estuvo afectada mientras tuvo, ¿no? El efecto de la ketamina en su cuerpo, y muchos llegan directamente a la pérdida de conciencia, ¿sí? Algo que yo quiero, o sea, tener en cuenta que es muy importante es que muchas veces el consumo se da en contextos recreativos, vamos a decir así, que parecen seguros, ¿sí? Pero la realidad es que el efecto de estas sustancias es muy impredecible, ¿sí? Va a variar mucho según la dosis, varía según el entorno donde se está consumiendo, obviamente la vulnerabilidad individual y que se mezcle con otras drogas también, ¿sí? Por eso cuando hablamos de psicodélicos y de disociativos, no solo se habla de los efectos químicos, sino que importa mucho el impacto que pueden tener en la salud mental, ¿sí? Porque tengan en cuenta que lo que puede abrir una experiencia, ¿sí? También puede desorganizarla. Entonces, ese doble filo, ¿sí? Es fundamental de alguna manera para poder acompañar clínicamente estos consumos, ¿sí? Eh, es como tener en cuenta justamente la posibilidad de la desorganización, la posibilidad del impacto, ¿no? En la salud mental.
Acá, con el tema del cannabis recreativo, quiero detenerme un momentito en lo que es el cannabis recreativo, porque tiene, como yo les dije, una muy buena prensa social, ¿sí? Se la ve como algo relajante, natural, que no tiene riesgos. En muchos lugares, en otros países está aceptada, en Estados Unidos tiene un montón de estados donde está aceptada, pero en la práctica clínica vemos otra cara. Y tiene que ver con esto y lo traigo porque lo decía recién con las drogas disociativas. En ciertas personas, y especialmente en los jóvenes, mucha casuística yo he visto que desencadenan cuadros psicóticos agudos, ¿sí? Crisis de descompensación o estos episodios paranoides que les contaba, ¿sí? Aparecen con mucha frecuencia, ¿sí? Obviamente para que aparezca un brote tenemos claro que tenemos que tener una vulnerabilidad previa, ¿sí? O sea, esta estructura predispuesta. Los antecedentes familiares, las fragilidades en la regulación emocional, consumos intensivos, iniciar precozmente, todas estas cosas que vemos como factores de predisposición, las tenemos en cuenta. Pero el cannabis es un desencadenante mucho más potente que la prensa que tiene, ¿sí? Y cada vez vemos con más frecuencia el despertar de cuadros de estructura prepsicótica que desencadenan simplemente usando por única vez la marihuana. No estamos hablando de las drogas disociativas o que desorganizan, sino que estamos hablando de simplemente el uso de una sustancia que tiene muy buena prensa, ¿sí? Ahora, también es importante recordar que el cannabis no es el cannabis de hace 20 años, ¿sí? Les decía antes, las concentraciones que tiene de THC hoy son mucho más altas, con lo cual las experiencias y las experiencias ansiosas o las experiencias de despersonalización o mismo los fenómenos psicóticos son mucho más normales, naturales y habituales, ¿sí? Con el consumo de marihuana. Entonces, no quiero demonizar la sustancia, ¿sí? Pero quiero como poner en equilibrio un poco esta conversación de que tenga una imagen positiva de nuevo, ¿sí? No es inocua. Que estén recetados por médicos, ¿vieron? Volviendo a lo mismo, esta sensación de que si me lo da un médico, entonces me la puedo tomar como quiera, esta droga mal llamada para mí, blanda, ¿sí? Porque se hace esa distinción de, bueno, no, pero estas son drogas duras, esta es una droga blanda, ¿sí? La buena prensa, también la asocia con la inocuidad. Por eso digo, cuidado, ¿sí? Mi experiencia, y seguramente la de colegas que están acá, que trabajan también en el ámbito hospitalario, es que el cannabis puede ser una de las sustancias más difíciles para tratar, ¿sí? Cuando se vuelve una forma común, habitual de regular la ansiedad, el sueño, y principalmente cuando aparece en personas jóvenes con estructuras psíquicas que están todavía en desarrollo. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Y bueno, vale. No, ay, perdón que interrumpa. Dale, no, no, al contrario. Buenas tardes. Es que Buenas no tardes. puedo no dejar de hacer esta pregunta. Buenas tardes. ¿Es por eso que la mal llamada droga blanda, cannabis, la llaman comúnmente la droga de entrada al resto de las drogas? Bueno, está bien, es una buena. Pregunto. Es una buena pregunta, porque esta distinción primero entre, como bien dijiste vos, mal llamadas, ¿sí? Sí, Drogas sí, sí. blandas, yo justamente hago esta distinción con la marihuana
porque la prensa, digamos, la buena prensa que tiene, o sea, bueno, la marihuana, una cosa es que le des una sequita, dos sequitas, acá, así como una cosa que incluso a veces hasta familiarmente sucede, ¿sí? Los padres son usuarios, los hijos son usuarios, es como una cosa normalizada de nuevo, ¿no? Está normalizado y empezó a ser, si bien la primera droga todavía sigue siendo el alcohol, lo que pasa es que, viste, lo que pasa con el alcohol es que muchas veces no se lo asocia con las drogas de inicio, ¿sí? Por esto que yo decía, que tiene esta vista de que, no, pará, si brindamos a fin de año, ¿cómo vamos a estar brindando el pan dulce y todo y estamos usando una droga? Pero no deja de ser una droga en términos de cómo afecta al entrar al cuerpo el sistema nervioso central. Entonces, ya Tal cual. eso la convierte en una... Claro, claro, por eso pregunto, digo, en realidad, entonces, ¿se la llama la puerta de entrada al resto de las drogas? Justamente por eso, porque estimo, ¿no? Por eso pregunto. Es porque estiman e interpretan que no hace nada, que es suavecita, que es liviana, entonces la consumen, lo sostienen en el tiempo Exacto. y ese consumo sostenido en el tiempo los lleva a consumir después y a interesarse en otras drogas, no sé, Bueno, pregunto, ¿por qué? ¿Será por eso? puede ser la droga de entrada, como dije que de todas maneras sigue siendo el alcohol la primera como droga de entrada, pero puede ser perfectamente esta cosa a mí lo que más me preocupa es llamar las drogas blandas, ¿sí? Que haya esta, Sí, por eso distingo mucho específicamente con el cannabis, específicamente, porque hay toda una campaña de naturalizar el uso, ¿sí? Del cannabis. El cannabis medicinal como el cannabis recreativo, que son diferentes, ¿sí? Pero empieza a hacerse toda como un conglomerado, ¿no? Bueno, está bien, si el cannabis sirve para tramitar o tratar algunas convulsiones o algunas patologías específicas, ¿sí? Hay una diferencia entre el cannabis medicinal que tiene esto, ¿no? Las indicaciones específicas que tiene debiera, pongo así de nuevo, la supervisión clínica, ¿sí? Y estas proporciones reguladas entre THC y CBD, ¿sí? Porque estamos hablando de que el uso recreativo, en general, la potencia de concentración, la concentración de THC es mucho más alta, mucho más potente, ¿sí? sí, Y obviamente no tiene una indicación regulada de una cantidad de gotas en tantas veces en el día, ¿sí? Para acompañar una patología. Entonces me parece que cuando nosotros acompañamos los consumos problemáticos, hay que darle al cannabis la misma seriedad que otras drogas. Yo lo primero que hago es no vamos a distinguir por eso la idea de hablar de las sustancias es romper el mito de las drogas blandas contra las drogas duras, ¿sí? ujú, El consumo problemático hace que pensemos que el cannabis merece la misma seriedad que cualquier otra droga. No por claro, la adicción física, sino por el impacto que también tiene en la salud mental. Por eso digo esta regla de cuidado de alguna manera, ¿no? La puerta de entrada, en general, como te dije lo del alcohol, te digo lo de la marihuana, empieza a tener un poco lo que está normalizado, ¿sí? Lo que está ujú, normalizado, lo que forma parte de la cultura, empieza a claro, sentirse como menos peligroso. ¿No? Pareciera como que no, pará, si todos lo hacen, ¿no? María, claro. Sí, sí, yo creo que ven mejor la marihuana que el cigarrillo. O sea, está mejor visto la marihuana que el cigarrillo. pero a O mí sea, me... yo tengo 50, yo siempre digo, yo tengo 50, soy médico de 7 empresas, no de un grupo, y todo el mundo dice, la marihuana, mira, hay un montón de gente que dejó de fumar, o sea, tabaco. Tabaco. Esa gente, o sea, la juventud que en nuestra época fumaba cigarrillo, viró a la marihuana. Total,
Pero los Yo médicos veo le han dicho, mucho. médicos, colegas tuyos, que me han dicho, y lo que pasa es que preferible que te fumes un porro a que te fumes el cigarrillo nicotina. Mira, yo tengo problemas porque nosotros hacemos los preocupacionales, tenemos la Claro, política que le hicimos con Ernesto. Claro, en los preocupacionales te digo la verdad. Te digo un número de 10 personas que vienen con marihuana positiva, viene acompañado, 3 vienen acompañados de cocaína. O sea, viene acompañado con una sustancia dura, ¿viste? Entonces, claro, claro, es un problema. Pues, por decirte, hacemos periódicos para entrar a clientes, tipos que están laburando hace 10 años, y hacemos drogas porque el cliente está exigiendo drogas, y vienen con marihuana positivo, y tenés un tipo que trabaja hace 20 años con vos, y el tipo es adicto a la marihuana. claro. ¿Y qué hace la persona? O sea, o sea, si le buscas la vuelta, es todo un conflicto laboral. Yo veo la parte laboral, ¿no? Claro, Muy grande, te digo, y estamos teniendo muchos problemas con ese tema. claro. Y porque es lo que te digo, hay una naturalización. A ver, cuando vos estás consumiendo, lo mismo pasa, los recetados, ¿sí? Si vos tenés un puesto de trabajo en donde necesitas tu atención, por ejemplo, tu coordinación, para operar grúas, para una cadena de producción, y tomás un ansiolítico que por más que esté recetado, altera tu coordinación motora, ¿sí? Es un hecho a tener en cuenta. Por eso es tan importante el tema de entender que esté recetado no implica que sea inocuo para determinadas actividades. Por eso en el ámbito laboral, a mí me parece que es importantísimo la prevención, que es la información de lo que yo tengo que saber, ¿sí? Casi como gestión de competencia, ¿viste? Este puesto de trabajo implica, si querés, ¿no? Para pensarlo no en términos tan punitivos de prohibición, pero sí de entender que no puedo consumir, por más que sea recetado, por más que sea, tenga buena prensa, para poder rendir en este puesto de trabajo, ¿no? Me parece que va un poco en términos de lo peligroso que puede ser exponer a vos mismo o a un otro, ¿sí? Que está trabajando con vos cuando vos no estás No, te operativo. importa la seguridad. Exactamente, exactamente, sí. Pero bueno, tiene una prensa cada vez más, más liviana, ¿sí? Y además produce daño en el tejido pulmonar también. Ujú, bueno, Claro. sin duda, Más- sin duda. Por eso yo decía que los vapes todavía están en estudio, pero hay cantidad de papers, yo vengo estudiando un poco, cantidad de papers que dice que hasta es todavía más agresivo el ingreso de las sustancias que usan, ¿sí? En los vapeadores, ya te digo que puede ser menta, que puede ser, obviamente, THC, para vapear, como que el ingreso va directo de una manera y con una temperatura al pulmón, que hasta parece que es peor que la combustión que se hace, ¿no? Con cuando se quema el papel en sí. el cigarrillo, en el ingreso a los pulmones. Y tiene una prensa maravillosa. Sí. Vapear parece que es una cosa canchera. Entonces digo, bueno, ¿cómo la normalización y lo que está, viste, lo que ponemos como una variable cultural? ¿Por qué importa tanto el contexto? ¿Y por qué hay que trabajar tanto con ese contexto cuando se interviene con estos chicos que llegan, ¿no? Con un problema declarado de adicción. Bueno, y el fentanilo. El fentanilo, ¿no? Una droga que acá tuvo una prensa muy grande últimamente por una desgracia tremenda, que es este fentanilo adulterado, que provocó todas estas muertes que todavía estamos en una real incógnita de responsabilidad, ¿no? Pero que ha sido una tragedia en el sistema de salud, este fentanilo. Lo quiero mencionar, vale la pena mencionarlo, porque justamente el fentanilo que nos muestra como una sustancia que está creada para uso médico, ¿sí? Y que se usa, los médicos acá me podrán acompañar, que se usa históricamente en el ámbito médico, ¿sí? Puede transformarse esta anestesia para el ámbito médico en una tragedia cuando entra en el mercado ilegal, ¿sí? Es un opiáceo
sintético, pero que es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina. Miren lo que les digo. Y esa potencia la hace extremadamente peligrosa a la sustancia, ¿sí? Porque cuando se consume fuera de control, el principal riesgo es la depresión respiratoria. Es una droga que puede llevar a la muerte en minutos. Y hay ciudades en Estados Unidos y en Canadá tomadas por lo que llaman los zombies, de alguna manera, ¿no? En una crisis sanitaria, yo creo que sin precedentes para estos países, y además de estos zombies que viven en condiciones infrahumanas en la calle, hay cientos de miles de muertos por sobredosis, ¿sí? Muchas veces no es solo con fentanilo, es fentanilo mezclado con otras drogas, ¿sí? Entonces, es alarmante esta cuestión. En Argentina tuvimos este episodio, un episodio reciente, que para mí por eso es válido ver qué pasa, ¿no? Con la del fentanilo adulterado, que terminó matando un montón de pacientes y que lo que evidenció me parece que es una vulnerabilidad del sistema, ¿no? Cuando estas sustancias circulan fuera de los circuitos regulados, ¿no? Me parece que, bueno, es el cuidado de una droga que se utiliza históricamente como una anestesia que bien administrada me ayuda para poder hacer una intervención quirúrgica y cómo, ¿sí? En el mercado paralelo se lleva cantidad de vidas, en el mercado ilegal, ¿sí? Entonces el mensaje un poco es que el fentanilo es muy seguro en manos médicas, pero es altamente letal en el mercado ilegal, ¿sí? Y que de alguna manera la respuesta un poco no es solamente el control sanitario para mí, insisto, yo soy una defensora de que la prevención y la educación, ¿sí? Son pilares importantísimos, ¿no? Que ya cuando llegamos al control sanitario, a veces llegamos tarde. Bueno, y ahora, para no extendernos tanto, quiero hablarles un poquitito de los modelos de tratamiento, ¿sí? Cuando nosotros hoy pensamos en los tratamientos de las adicciones, lo pensamos, como les digo siempre, modelo integral, ¿sí? O sea, ningún enfoque por sí solo va a alcanzar. Entonces, recuerden que vamos a intervenir siempre con los 3 pilares, ¿sí? Vamos a abordar lo biológico, donde abordamos el cuerpo, abordamos los síntomas, ¿sí? Y todo lo que es la neuroquímica. Vamos a abordar el otro pilar, que es lo psicológico, que va a abordar un poco la historia, ¿no? Lo que aparece de historia del paciente, el deseo, el modo un poco que tiene cada persona de tramitar el malestar. Y vamos a tomar lo social, ¿sí? Ahí están los 3 ejes. En lo social va a incluir un poco el entorno, los vínculos que tiene, en dónde trabaja, las posibilidades reales, la red, ¿no? Las posibilidades reales que tiene de ser acompañado para poder sostener los cambios. Entonces no tratamos exclusivamente la sustancia, tratamos a la persona, ¿sí? En su complejidad con estos pilares. Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar en distintos niveles, ¿sí? De intensidad de intervención, ¿no? Lo primero que vamos a pensar es en el tratamiento ambulatorio, ¿sí? Porque se intenta evitar la hospitalización, la internación, se trata por todos los medios de ver si contamos con los elementos, ¿no? Que necesitamos para acompañar a un paciente a tener un tratamiento ambulatorio y obviamente muchas veces es necesario pasar a dispositivos más estructurados como son las comunidades terapéuticas o hacer internaciones puntuales de desintoxicación cuando ya hay riesgo, obviamente, ¿no? Por eso es importante el trabajo muy vinculado, digamos, los psiquiatras, los psicólogos, trabajamos con asistentes sociales, los operadores socioterapéuticos, que son esa primera
escucha, ¿sí? Entonces, el objetivo que nosotros tenemos cuando encaramos a un paciente con adicciones no es solamente que deje de consumir, ¿sí? Es dejar de consumir, pero a la vez poder reconstruir funciones, poder reconstruir vínculos, ¿sí? Poder encontrar un nuevo sentido, ¿sí? A la vida que estaba cubierto, ¿no? Que estaba tapado ese sentido de vida en la adicción. Entonces, no es solamente dejar de consumir, ¿sí? Ahora, para... Ay, que toque. Ahí va. El abordaje biológico o el abordaje médico, ese es el primer nivel de intervención que hacemos, es ese, es el biomédico, ¿no? Hay una evaluación clínica, clínica psiquiátrica, digamos, ¿no? Cuando llega el paciente se le hacen los estudios físicos, porque es necesario ver cuándo se necesita medicación y cuándo no es imprescindible, ¿sí? O sea, en algunas sustancias, por ejemplo, lo vimos, el alcohol o los opiáceos, ¿sí? Ahí necesitamos medicación fundamental para poder atravesar la abstinencia, ¿no? Y que se pueda intervenir, porque es imposible intervenir en abstinencia, ¿sí? Entonces ese es necesario acompañarlo con medicación. Ahí también es clave cuando hacemos el abordaje biológico médico, tratar o ver lo que llamamos las comorbilidades psiquiátricas, ¿sí? O sea, qué cuadros puede traer el paciente, si es ansiedad, si es depresión, si hay trastornos del sueño, ya si hablamos de episodios psicóticos, poder empezar a diferenciar si fueron asociados al consumo, si hay una estructura predispuesta que se ha despertado, ¿no? Entonces, y hay algo indispensable en este abordaje que es trabajar en las sobredosis, ¿no? La prevención de la sobredosis, que ahí sí justamente se trabaja, por ejemplo, con los opiáceos, a veces llegan con una crisis de consumo que implica una intervención con naloxona directamente para poder salvarles la vida, ¿no? Esas intervenciones en crisis, bueno, sí, obviamente está apuntado todo al espacio médico, ¿no? Lo médico no va a curar la adicción por sí solo, pero es la puerta de entrada, digamos, abre la puerta para que los otros profesionales, ¿sí? Podamos entrar y que sea posible nuestra intervención, ¿sí? Es como ese primer acceso es biológico-médico, de alguna manera. Después sí está el abordaje psicológico o psicoterapéutico. Acá aparecen algunas de las terapias que, esto es personal, ¿no? Bueno, que a mí me dieron resultado, pero que yo creo que son las terapias que está mucho basado en el trabajo clínico que vengo haciendo hace tantos años, que me parece que son funcionales, ¿no? A la hora de intervenir, que es la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Ahí la terapia cognitivo-conductual lo que hace de alguna manera es trabajar con los pensamientos automáticos, intervienen las conductas que son las conductas que sostienen el consumo, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta terapia cognitivo-conductual le ayuda al paciente a identificar los disparadores, ¿sí? Podemos intervenir con mucha dirección, digo, ¿no? No es esta la asociación libre psicoanalítica, sino ayudarlo a manejar el craving, ¿sí? Que tenga estrategias muy concretas para poder trabajar en la posibilidad de la recaída, ¿no? Poder anticiparla, poder verla venir, poder pedir ayuda en ese momento, pero es bastante eficaz la terapia cognitiva conductual porque lo que combina es un poco de psicoeducación con herramientas prácticas que se le puede dar al paciente, ¿sí? Somos analistas, pero trabajando en forma muy directiva de alguna manera con estos pacientes, ¿no? En lo que yo llamo la psicoeducación. Después está lo que llamamos la terapia dialéctico-conductual, o bueno, las siglas DBT es en inglés, las siglas en inglés,
que esta terapia dialéctico-conductual se empezó a usar con personas que llegaban con mucha impulsividad, ¿no? Con mucha desregulación emocional. Se ve bastante en los consumos problemáticos y lo que hace es trabajar como en 4 áreas, ¿sí? Que serían la regulación emocional, la primera, aprender a tolerar el malestar, ¿sí? Se trabaja mucho con mindfulness, que es poder, el presente, ¿no? Poder atravesar y administrar eso, el presente, y se le dan ciertas habilidades interpersonales. Entonces, es bastante clave esta intervención para aquellos que consumen como con la necesidad de calmar las emociones que son muy intensas o bajar esa sensación de vacío, ¿sí? Por eso es tan importante darle ciertas habilidades para esto, ¿no? Lo que se llama el craving, ese momento como de quiebre de alguna manera. Bueno, también es una intervención muy directiva. Y lo que llamamos también la aceptación, la terapia de aceptación y de compromiso, ¿sí? Un poco esta terapia de aceptación y compromiso lo que busca es tratar de ayudarlo a combatir esa lucha interna con la que llegan, ¿sí? Esa cosa del angelito negro y el angelito blanco, ¿viste? Como dialogando adentro. Trabajamos tratando de que se acepten los pensamientos, que se acepten las emociones, ¿sí? Que no se los evite, porque la evitación de alguna manera es uno de los motores del consumo, es la evitación de enfrentar, ¿no? Estas cuestiones emocionales. Entonces, de alguna manera se lo ayuda mucho a reorientar valores que no estén, digamos, atravesados por la urgencia o por la necesidad del momento, sino tratar de, a veces, poder dibujar un norte, ¿sí? Que no sea tan próximo, ¿no? Que le invite a poder atravesar el proceso. Las terapias estas yo las distinguí acá, de nuevo, en forma teórica, ¿no? Las terapias son un mix, no son excluyentes unas de otras. Les conté la manera de intervenir porque muchas veces se combinan estas formas. Lo que buscamos obviamente es que la persona recupere recursos, pueda regularse emocionalmente, que pueda recobrar la capacidad de elegir, ¿sí? Y de alguna manera que pueda dejar de ser la solución el consumo, ¿sí? Para poder construir como maneras más sanas y más sostenibles. Pero lo que quiero decir es que son terapias en donde nosotros ponemos mucho de la palabra, ¿sí? No son terapias, los que son psicólogos van a entender, digamos, de la asociación libre, donde dejamos que el paciente asocie libremente, sino que se lo acompaña mucho justamente desde donde la adicción, que es lo que no se puede decir, ¿sí? Lo no dicho, sin palabras, de alguna manera nosotros venimos a prestarle de alguna manera estos significantes, ¿no? Entonces, bueno, más allá de la técnica que se use, que estas son las que a mí me han dado mejores respuestas, lo fundamental es que podamos entender la función que cumple el consumo, ¿no? En la vida de ese sujeto. Si nosotros no trabajamos eso, la función que ha cumplido esta adicción, la abstinencia va a ser solo, digamos, una cuestión forzada, ¿no? Simplemente. Entonces, es muy importante desarrollar estas habilidades que habíamos visto, ¿no? El manejo de los impulsos, la regulación emocional, los afrontamientos del estrés, como para poder salir del consumo y prevenir sobre todo las recaídas. Bueno, entonces yo creo que en el tratamiento psicológico es realmente donde la persona recupera de alguna manera su capacidad de elegir, su agencia, ¿no?
Y el abordaje social y comunitario, bueno, nadie se puede recuperar solo, entonces el componente social es fundamental, ¿sí? Ahí tenemos en cuenta qué calidad tiene el entorno, si tenemos familia, las características, el acompañamiento de las familias, las redes de apoyo que tenemos y sobre todo la posibilidad de la inclusión, ya sea educativa o laboral. Porque muchas veces tenemos que el consumo obviamente está sostenido por como contextos precarios, ¿no? Aparece violencia, aparece la exclusión, la soledad, la desocupación. Entonces, si no modificamos el contexto, se nos va a complicar obviamente ese acompañamiento exclusivamente en lo individual. Para mí son muy importantes los grupos de pares. Yo mando mucho a los grupos de NA o AA, ¿sí? Que a veces no como un tema moral, ¿no? Sino como una idea de sostén de identidad. El sostén identitario me parece que lo proveen mucho más las intervenciones comunitarias que lo que podemos aportar como profesionales independientes, ¿no? Y algo que no es, hay mucha diatriba en el tema de la reducción de daños. Yo soy partidaria de que si no podemos pedirle una abstinencia inmediata a un paciente, que a veces el primer paso puede ser cuidar cómo se consume, tratar de reducir los riesgos, tratar de prevenir una sobredosis, ¿sí? Para estabilizar funciones, la reducción de riesgos puede ser, la reducción de daños, digamos, ¿no? En el consumo puede ser un acercamiento inicial, ¿sí? Ahora, el tratamiento obviamente va a funcionar cuando toda la red, salud, familia, comunidad, de alguna manera se convierte en un sostén, en un andamiaje para que esa persona vuelva a tener un proyecto de vida, ¿no? Ahora, la reducción de daños para mí es un modelo que parte de una premisa que es muy simple y que es humana, a pesar de que muchos la cuestionan, porque no todas las personas están en condiciones de dejar de consumir de inmediato, ¿sí? Y yo creo que aunque no puedan, merecen ser cuidados, merecen ser acompañados, ¿no? Y poder darles ciertas estrategias para que puedan estar más seguros. Y no es un modelo a favor del consumo, ¿sí? Muchas veces se malinterpreta esto. Yo creo que es un modelo que salva vidas mientras la persona puede atravesar un proceso. Entonces, cuando yo hablo de reducción de riesgos, hablo de evitar mezclas peligrosas, orientar en las dosis, ¿sí? Poder identificar qué sustancias pueden estar adulteradas, ofrecerle herramientas o espacios de escucha cuando todavía no hay deseo. Digo, la abstinencia es imprescindible, pero a veces hay que estar también en la fase, ¿sí? El paciente tiene que estar en esa fase y no por eso se lo va a expulsar, digamos, de la atención hasta que esté en fase para la desintoxicación. Entonces, en esa misma etapa para mí es clave dar información clara, sin moralismo, ¿sí? Porque la información que es amenazante o es castigadora o es sancionadora, para mí no modifica conductas, ¿sí? Solo va a generar un alejamiento, silencio o vergüenza, ¿no? Así que para mí la reducción de daños respeta un poco ese proceso o ese tiempo subjetivo propio de cada persona, ¿sí? Entonces a veces, si no podemos empezar por la desintoxicación total, empecemos por consumir de una manera menos riesgosa, ¿sí? Que puede ser reducir la frecuencia, empezar a acercarse a un espacio terapéutico, pero para mí es la puerta de entrada que puede abrir el camino para un tratamiento. Bueno, y para cerrar, ¿sí? Les quiero dejar esta idea de que la adicción, bueno, no es un vicio, no es una falla moral, ¿sí?
como dijimos varias veces, así que si se los pregunto en las preguntas finales, es una forma de sufrimiento psíquico, es una respuesta, ¿sí?, que da la persona a algo que no pudo resolver de otro modo. Entonces, tenemos que tener esta mirada biopsicosocial donde el cuerpo importa, donde la mente importa y donde el contexto importa, ¿sí? No hay una causa única, lo dijimos, por ende no hay un tratamiento único, ¿sí? Multicausal, respuesta interdisciplinaria. Cada consumo tiene un sentido en la historia de esa persona. A veces calma, a veces anestesia, a veces sostiene un vínculo, a veces le permite atravesar un dolor. Entonces, si no entendemos ese sentido, no vamos a poder acompañar. Y también es importante que hablemos del estigma, ¿sí? Acuérdense que el estigma hace que la gente no pida ayuda, que oculte, que mienta, que se aísle, ¿sí? Y el aislamiento, cuando yo me aíslo, es el mejor aliado que tiene la adicción. Entonces, pensemos que la recuperación es posible, que nadie se recupera solo, ¿sí? Por eso hablamos de la red, del acompañamiento, de los dispositivos de tratamiento y de los vínculos que no juzguen y sí que sostengan, ¿sí? Entonces, acordémonos que la prevención es fundamental, que no empieza con el miedo, sino que empieza con información clara, con empatía y con presencia, ¿sí? Estos son pilares básicos en la intervención en adicciones, que yo creo que si logramos transmitir algo de eso, y bueno, ya probablemente vamos a poder estar cambiando un poco la historia de ese alguien que se acerca a pedir ayuda. ¿Mm? ¿Preguntas? ¿Dudas? Excelente. Bueno, Muy claro. es este pantallazo, ¿no? De qué va, con qué nos encontramos un poco en la casuística, en la intervención, cuando es sustancias, ¿no? Está, como vieron, dimos con José la clase en cuanto a las conductas, bueno, de qué va cuando intervenimos con sustancias. ¿Mm? Bueno, les digo, la clase que viene va a ser una clase un poco que quiero hacer de recuperación, así como un globito de todas las cosas que vimos, ¿sí? Porque vamos a hacer la última clase un cierre, porque después yo les voy a mandar una serie de un choice, ¿sí? Que son preguntas por verdadero o falso, que va a ser como un mapeíto, digamos, de todas las cosas que vimos en esta diplomatura. Así que va a estar, las preguntas me las van a mandar y es un poco un autotest, digo, yo no tomo examen, sino un poco validarse ustedes mismos en la responsabilidad y el compromiso, ¿no? de haber elegido esta capacitación para medir si entendí, si algo me quedó por revisar, ¿no? Y si algo me quedó por revisar, puedo volver al material y un poco lo hacemos con estas preguntas de alguna manera por verdadero o falso que les voy a mandar posterior a la clase cuando terminemos la clase el martes que viene, que va a ser la última clase de contenido. ¿Mm? Bárbaro. Bueno, chicos, la hice larga hoy. Bueno, buenas Muchas noches. gracias. Y nos vemos Gracias. el martes. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós, muchas gracias. Adiós.